Al fin terminé el video. En serio odio hacer este tipo de mierdas, pero YouTube monetiza los videos y las críticas duras tienen bastantes vistas, y más si es a un anime tan mierda como Boku no Hero. Fueron las palabras de un adolescente de apenas 16 años mientras suspiraba. Él era un chico llamado Lucas, un joven que se dedicaba a hacer críticas, en su mayoría a animes y videojuegos populares, aunque realmente no podrían considerarse críticas, eran más bien videos diciendo lo mierda que eran, casi se le podría catalogar como un troll de internet. El estómago de Lucas rugió un poco, suspiró y se quitó los audífonos para dejarlos en la cama, tuvo que mover algunas bolsas de basura para evitar pisarlas, el olor inundó sus fauces pero ya estaba muy acostumbrado, llegó a la pequeña cocina, encontró una nota en la nevera antes de abrirla. Saldré a cenar con unas amigas, prepárate algo de comer, mamá. Lucas suspiró un poco, abrió la nevera y revisó qué había para comer, nada se le apetecía, y realmente no tenía ganas de cocinar, por lo que tomó algo de dinero en su cartera y salió afuera a conseguir algo de comida. Mientras caminaba, tuvo que taparse un poco los ojos, la luz encandiló su vista, tenía bastante tiempo que no veía la luz por estar editando su, entre comillas, crítica al nuevo anime del momento. La primer temporada de Boku no Hero había sido un fenómeno del anime, lo habían amado y odiado a enormes niveles, algunos aprovecharon la fama para hacer videos, resúmenes, dibujos, etc., y otros como Lucas hicieron dinero fácil con críticas duras y sin piedad. Al fin llegó a la tienda, no dudo mucho en qué comprar, sería lo típico, fideos instantáneos y una bebida energética, lo de todos los días. Suspiró un poco, pero se apresuró a llegar a su casa, porque... bueno, tenía que ver si alguien ya comentó sus videos y publicaciones, a pesar de que solo pasaron 10 minutos desde que lo publicó. La gente lo veía de reojo sin darle mucha importancia, la gente ya se había acostumbrado a la apariencia desaliñada y descuidada de Lucas, caminaba encorvado, tenía ojeras, y era más delgado de lo normal, algunos decían que parecía un zombie, estaba pegado a su computadora todo el día, editando videos, y ahora lo estaría más, tenía que seguir haciendo videos de Boku no Hero. A medida que caminaba, unos hombres estaban preparando las cosas para una mudanza, estaban sacando un gran piano por la ventana del tercer piso. Lucas iba pasando por abajo, cuando, la soga que se usaba para sujetar el piano estaba mal ajustada, en un segundo, el piano le cayó encima a Lucas quien todavía seguía viendo al frente, completamente ajeno a lo que pasaba a su alrededor. Cuando por fin sintió el peso del piano en su cuerpo, las últimas palabras que escuchó fueron, «ayúdenlo». Todo empezó a oscurecerse después, sus músculos se durmieron, su respiración se volvió lenta y, ya no pudo sentir nada más. Hasta después de varios segundos, o eso cree él, pasaron segundos, quizás minutos u horas, pero eso no lo sabría. Intentó abrir los ojos pero no podían, era como si los tuviera pegados, intentó con otras partes de su cuerpo y era lo mismo, sentía una extraña sensación de frío en su cuerpo, pero a la vez, una extraña sensación de nostalgia. Era levemente húmedo, como si estuviera completamente sumergido en una piscina, era cómodo, pero la sensación de estar inmóvil le apartó de ese pensamiento. Ahora pensaba en lo que había pasado, le había caído un gran piano encima, no era tan tonto y sabía que muy difícilmente iba a sobrevivir a eso. El miedo lentamente se apoderó de su cuerpo, esa sensación de frío y un poco de humedad en su cuerpo funcionaban como un sedante. Pero a medida que pasaban los segundos, el frío iba aumentando, y la humedad disminuía. De repente sintió el choque contra el duro y frío pavimento, soltó un quejido de dolor mientras el frío se apoderaba de su cuerpo, abrió los ojos y vio, basura, estaba en un vacío y oscuro callejón. Pero eso no era lo más importante, estaba desnudo, se tapó sus partes y a como pudo se levantó, ya eran horas muy tardías, los establecimientos estaban cerrados, las luces estaban casi apagadas en su mayoría. Intentó buscar entre la basura algo para cubrirse, solo encontró una gabardina vieja en la que cubrió su cuerpo para evitar andar desnudo por la calle. Tenía frío, mucho frío, sus pies descalzos sufrían por el camino pavimentado, las tenues luces del lugar hacían más fácil el ver en dónde estaba. Intentó leer los nombres de los establecimientos pero estaban en japonés. ¿Por qué estaban en japonés?
Se preguntó él. Intentó avanzar más por los callejones. A mitad del camino, unos pasos atrás y enfrente de él lo detuvieron. Dos hombres estaban en el callejón, esperándolo. Lentamente las manos de uno se volvieron una cuchilla. El otro sujeto parecía tener 4 brazos. Saca lo que traes, dijo el hombre de 4 brazos mientras se acercaba a paso lento. Lucas, aterrado, intentó correr a su lado para evitar al hombre de las cuchillas, pero fue rápidamente sostenido por los 4 brazos del hombre. Solo pudo ver, impotente, como el hombre de las cuchillas se acercaba con los brazos apuntándole al pecho. Será por las malas entonces, dijo el hombre de las cuchillas mientras levantaba los brazos. La desesperación se apoderó de la mente de Lucas. Intentaba escapar de los brazos del otro hombre, pataleaba, intentaba gritar, ¡ayuda! ¡Por favor! Gritó Lucas mientras el hombre de las cuchillas se acercaba más y más. La cuchilla ya estaba a centímetros de su pecho. ¡No! ¡Espera por favor! ¡No! ¡Ah! Lucas gritó con fuerza. El miedo se apoderó de él al estar a una experiencia de muerte. Hasta que cayó al pavimento, su ropa se sentía húmeda. Con miedo, volteó a ver a los hombres que hace rato habían intentado atacarlo y estaban partidos a la mitad. Sus manos liberaban una energía casi invisible, pero él podía verlas. Se levantó rápidamente, con la ropa aún manchada de la sangre de esos hombres. Su respiración era agitada. Rápidamente salió corriendo, buscando huir de la escena del crimen. Varios minutos después, Lucas estaba en un callejón diferente. Se concentró, intentando procesar lo que había pasado. Acabo de matar a 2 personas, dijo voz temblorosa mientras sentía sus pies manchados de la sangre ahora seca de esos 2 hombres. Pero más dudas pasaban por su mente. ¿Dónde estaba? ¿Por qué esos hombres tenían esas apariencias? ¿Cómo mató a esos hombres? Lucas respiraba agitado mientras intentaba asimilar la información y el shock de haber matado a 2 personas. A como pudo se reincorporó y empezó a caminar por la calle. Veía los establecimientos y luego vio su gabardina rota y manchada de sangre. No podía estar así. Volteó hasta una tienda de ropa, caminó lentamente hacia ella. La tienda estaba cerrada, pero afortunadamente no estaba cerrada con un portón de metal. Sería más fácil entrar. Apuntó con sus manos a la puerta y nada. Lo intentó otra vez y lo mismo. ¿Por qué no funciona?, dijo Lucas mientras se agarraba la cabeza. Sentía pequeñas punzadas en la cabeza al intentarlo, pero después recordó la primera vez que lo usó. Lo usó para defenderse. Quería que ellos se fueran, que se alejaran. Entonces debía intentarlo, pero esta vez con la intención de destruir la puerta. Apuntó con sus manos a la puerta y esta se empezó a retorcer hasta volverse una masa de metal y vidrios. Pero la alarma de la tienda se había encendido. La policía vendría pronto. Corrió rápidamente hacia la tienda y tomó la ropa y zapatos. Un héroe con vestimentas negras estaba en el mismo callejón en donde había estado Lucas hace varios minutos. Lentamente, caminó hacia los cadáveres de los 2 criminales que habían intentado hacerle daño a Lucas. Notó algo. No habían sido atacados con armas, golpes, u otro objeto. Parecía como si sus cuerpos simplemente hubieran explotado, dejando solo sus piernas intactas. Fueron víctimas de un kick bastante fuerte, pero a la vez inestable, dijo el héroe mientras veía las paredes. Estaban bastante agrietadas al igual que el piso. Pasó sus manos por las paredes y suspiró un poco. Sospechaba que este patrullaje sería algo tardado, y sus sospechas resultaron ser ciertas. El sonido de una alarma no muy lejos de donde estaba llamó su atención. Corrió hacia donde se había originado el ruido. A medida que corría, el sonido de las sirenas de policía se intensificaba. En su mente se preguntaba quién sería tan estúpido para robar una tienda cerca de una estación de policía y en una de las zonas más patrulladas por héroes. En otra parte, Lucas corría por la calle, intentando evitar a la policía que no estaba muy lejos del lugar. ¿Cómo iba a saber que la estación de policía estaba a 3 calles? Eso no era su culpa, cree él.
Pero eso no importaba, tenía que correr. Rápidamente se cubrió la cabeza con la capucha y se cubrió la boca para evitar ser visto. Lo que menos quería era ser perseguido por policías. El sonido de las patrullas se hacía cada vez más fuerte. Lucas sabía que no tenía muchas opciones, así que decidió correr hacia uno de los tantos callejones de la ciudad para esconderse hasta que se fueran o se reubicaran en otro lado. Claro, eso era lo que él quería. Lucas escuchó unos pasos, volteó hacia atrás y vio a un héroe. Lo reconoció. Era Aizawa Shota, el profesor de la clase 1A. De los protagonistas. Pero rápidamente salió de sus pensamientos al ver los ojos rojos de Aizawa. Sus vendas se levantaron y Lucas pudo jurar que su garganta se cerró al recibir esa mirada. «Tú vendrás conmigo», dijo Aizawa mientras su mano se posaba en una de sus vendas. Lucas volteó hacia atrás y notó que estaba a nada de salir del callejón. Esperó un poco y salió corriendo en el momento en el que Aizawa lanzó su venda. Al haberlo esquivado, Aizawa agarró un bote de basura, chasqueó la lengua al haber fallado en atrapar a ese tipo bastante sospechoso. Lucas corría con fuerza, pero para su mala suerte, las patrullas de policía habían llegado. Rápidamente los oficiales salieron y le apuntaron con sus armas. «Detente ahí. Levanta las manos y tírate al suelo», gritó uno de los policías. Lucas estaba paralizado, no sabía qué hacer en esta situación. Nunca en toda su vida había estado en problemas con la ley. Respiraba con dificultad por el estrés, aún se tapaba el rostro con el antebrazo. Vio a los policías que seguían apuntándole y se le ocurrió algo: usar sus poderes. Pero dudaba. La última vez que lo usó en personas las terminó destrozando. Le daba miedo de matar a más personas. Pero fue sacado de sus pensamientos al oír los pasos de Aizawa, el ver a los oficiales apuntarle con sus armas, los sonidos de las sirenas de las patrullas. Ese dolor de cabeza terminó por Una fuerte onda de energía salió de su cuerpo, arrasando con el pavimento y mandando a volar a los policías y a las patrullas. Lucas no se detuvo, aún con su cabeza prácticamente explotando de dolor. Levantó dos de las patrullas y las apretó para hacerlas explotar, creando una pared de llamas en la calle. Segundos después, Lucas cayó de rodillas al piso, jadeando de cansancio. Su cabeza pitaba con un ruido que le atravesaba el cerebro. A como pudo se levantó y se puso de pie. Salió corriendo del lugar, pero antes de escapar, vio como unas vendas salían de entre las llamas, pero para su suerte, las vendas fallaron a pocos metros de él. No perdió el tiempo y salió corriendo del lugar. Mierda, eso estuvo demasiado cerca, un poco más cerca y me hubiera atrapado. A medida que corría, Lucas vio a uno de los oficiales de policía haber quedado atrapado en una de las tantas patrullas. Se detuvo un poco y dudaba en si debería ayudar. Notaba que la patrulla estaba casi ardiendo por el estado del motor. Sabía que Aizawa le estaba pisando los talones, pero su conciencia y moral también lo estaban. Apretó los dientes y salió corriendo, pero hacia la patrulla. A como pudo abrió la puerta, usando sus poderes para jalar con más fuerza. Agarró el brazo del hombro y lo sacó de la patrulla. El policía estaba algo herido, pero bien. Volteó a ver a Lucas y logró ver su rostro, o una parte de él. Lucas respiraba con dificultad, pero a como pudo salió corriendo del lugar. Empezó a pasar por distintos callejones, cambiando de calle, pero sin un rumbo fijo en realidad. A medida que corría, las luces iban disminuyendo. Lentamente bajó la velocidad y se detuvo en un edificio que parecía abandonado. Volteó a todos lados y al asegurarse de que no había nadie, entró. El lugar era oscuro, obviamente, pero era lo único que tenía. Subió por las escaleras y entró a lo que parecía ser un armario. Se recostó contra la pared y suspiró. No me gusta esto no es real. Los animes son solo ficción. Esto debe ser un sueño. Es un sueño, sí. Un pequeño silencio inundó el armario. No quiero estar aquí, no quiero, dijo Lucas mientras se acurrucaba y se agarraba las rodillas para mantener el calor de su cuerpo.
Pero eso no importaba, si dormía, todo volvería a la normalidad, todo estaría bien, podría volver a su vida normal, ¿verdad?